Hola a todos, en este video vamos a dar una primera revisión a lo que son algunas aplicaciones de las leyes de Newton. Ya después de estudiar las tres leyes y algunas fuerzas comunes que vamos a encontrar en la naturaleza, podemos empezar a analizar cómo va a ser el movimiento de un cuerpo cuando existe dos o más fuerzas actuando sobre un objeto. Hasta ahora lo habíamos analizado suponiendo que únicamente existiera una fuerza. Pero ¿qué pasa cuando hay 2, 3, 4 o más, que son los casos reales que vamos a encontrar a nuestro alrededor? Entonces vamos a ver una metodología muy sencilla y vamos a estar mostrando una serie de videos, cada uno con ejemplos de cómo resolver estos ejercicios. Entonces vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, el cual nos dice que un disco de 10 kilogramos de masa se encuentra suspendido del techo de un ascensor por medio de un dinamómetro. Determinar la lectura del dinamómetro, esta pues siendo la fuerza que ejerce sobre el cuerpo, si el ascensor sube con velocidad constante. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos? Existe un objeto que cuelga de este dinamómetro. Recordemos que el dinamómetro simplemente es un resorte que entre más se estira, es indicativo de que más fuerza se le ha aplicado. Y el resorte y el dinamómetro tiene un gancho y a través de él hay una cuerda por la cual se sostiene el objeto. Entonces, como tal, nosotros tenemos que este objeto va a tener un peso hacia abajo y ese peso es el que es percibido por este dinamómetro. Pero ¿cómo se percibe esto? A través de la cuerda. ¿Qué hace la masa que está aquí colgada? Pues ejerce una fuerza hacia abajo. Y sabemos que por tercera ley de Newton toda acción tiene una reacción. O sea que si está colgada y está tirando de la cuerda hacia abajo, ¿qué va a hacer el dinamómetro para no dejar caer al objeto? Va a ejercer una fuerza hacia arriba, que va a ser la reacción. Y estas dos fuerzas sabemos que deben ser iguales. O sea que como tal necesitamos saber cuál es la fuerza de tensión que se está ejerciendo sobre el objeto. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar los datos. Por un lado dice que es un disco de 10 kilogramos y simplemente me preguntan cuál es la lectura del dinamómetro, y como hemos visto aquí, la fuerza que se está ejerciendo sobre el dinamómetro es igual a la tensión. O sea que este es el valor que necesitamos hallar. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios? Lo primero que siempre vamos a hacer después de ubicar la información que nos dan es construir el diagrama de fuerzas o incluso el diagrama de cuerpo libre. En este caso entonces vamos a construir un diagrama donde únicamente se muestre este disco. Este va a ser nuestro objeto de interés porque sabemos que sobre este disco está ejerciéndose una tensión y además me están dando la masa del disco, o sea que únicamente yo puedo analizar las fuerzas que están actuando sobre el disco. No me dijeron nada del resorte para hacer el análisis sobre el dinamómetro. Entonces lo primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces primero que todo construimos una representación muy sencilla del objeto. En este caso este sería nuestro disco. Y vamos ahora a hacer la parte más importante, que es ubicar las fuerzas que estén actuando sobre el disco. Para ello entonces sabemos que la fuerza que siempre va a estar actuando sobre todo objeto, desde que tenga una masa y esté ubicado en la superficie de la Tierra, es el peso. Por supuesto debe ser un vector hacia abajo, peso, masa por gravedad. Y debe salir desde el centro del objeto. Ahora tenemos que el objeto está atado a una cuerda y está sostenido en la parte superior. Por tanto, hay una tensión que va dirigida hacia arriba. Y tendríamos entonces estas dos fuerzas actuando sobre el objeto. Podríamos analizar a ver si existen más, pero en el ejercicio no se nos plantean más fuerzas. El siguiente paso es hallar la sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza neta. Para ello entonces utilizaríamos la segunda ley de Newton. Y aquí hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que
para analizar el movimiento de cualquier cuerpo, lo que vamos a hacer es hallar la fuerza neta tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces deberíamos tener un sistema de ejes de referencia. El sistema de ejes por lo general es este, que nosotros ya lo conocemos muy bien, y es que en el horizontal va a estar el eje X y en el vertical va a estar el eje Y. No es necesario dibujarlo, pero sí es muy importante que ustedes lo tengan siempre en cuenta para hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a hallar todas las fuerzas que sean horizontales y se hallarán todas las fuerzas que sean verticales, y vamos a tener en cuenta el sentido del eje. Si una fuerza va en la misma dirección de este eje positivo, la fuerza será positiva. Si va en este mismo sentido del eje Y hacia arriba, la fuerza será positiva, pero si va en sentido opuesto, como este, pues la fuerza iría negativa. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Tenemos que este es por excelencia el símbolo de sumatoria. Vamos a decir la sumatoria de fuerzas en el eje Y, es decir, todas las fuerzas verticales. Y tenemos que sumatoria de fuerzas es exactamente la misma fuerza neta. Entonces, fuerza neta, según esta ecuación, es igual a masa por aceleración. Y aquí entonces hay que tener en cuenta un dato muy importante, y es que dice que está este objeto subido en un ascensor y el ascensor sube a velocidad constante, es decir que el objeto también se va a mover a velocidad constante. ¿Para qué nos sirve esa información? ¿De qué nos sirve saber que la velocidad es constante? Pues cuando la velocidad es constante no existe una aceleración, o más bien es igual a cero. Entonces la aceleración aquí siendo 0 multiplicado por la masa, pues simplemente este producto nos daría 0. Y eso nos lleva entonces a afirmar que siempre que nos digan que la velocidad es constante, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Quedaría entonces de esta forma: sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Y cuáles son esas fuerzas que están actuando en Y? Pues tenemos la tensión que va en el mismo sentido de este eje, entonces la pondremos positiva. Y el peso que va en sentido contrario, entonces iría negativa. Entonces simplemente menos masa por gravedad, y eso es igual a 0. Y ya hemos hecho entonces la sumatoria de fuerzas en el eje vertical. Lo que seguiría es hacerla en el eje horizontal. Pero en este ejercicio no hay fuerzas horizontales, entonces no se requiere hacer la otra sumatoria de fuerzas. Cuando tengamos planteada esta sumatoria de fuerzas, entonces estas van a ser nuestras ecuaciones para poder trabajar. Como ustedes pueden ver, no se necesitan muchas ecuaciones para trabajar estos ejercicios, porque nosotros mismos vamos a construir nuestras ecuaciones según la situación que se nos plantee. En este caso, como es una situación tan sencilla, pues la ecuación que hemos construido es muy sencilla. ¿Qué nos piden? La tensión. Pues simplemente la tenemos que despejar de esta ecuación. ¿Cómo se despeja? Simplemente este peso que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces tendríamos tensión igual a la masa por la gravedad. Al sustituir, la masa son 10 kilogramos y la gravedad, pues no se nos menciona una en especial, podemos asumir perfectamente que está en la superficie de la Tierra, entonces es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da un valor de 100 newton. Muy bien, entonces con eso ya tenemos que la tensión ejercida sobre este objeto son 100 newton. Es decir, que el objeto genera una tensión en la cuerda de 100 newton y por reacción es la misma fuerza que percibe el dinamómetro. Muy bien, con esto entonces terminamos este primer ejercicio de las aplicaciones de las leyes de Newton. Es uno muy sencillo, en los próximos estaremos ya mostrando fuerzas tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Entonces la invitación es a que revisemos los siguientes videos. Muchas gracias.